Pues les haré las observaciones, no sé, supongo que ya están listas. Pero me confirman si ven la diapositiva, por favor. Sí, Sí, se se ve, ve. compañero. Sí, sí, sí. Sí, compañero. Listo. Listo. Bueno, buenas tardes compañeros. A nosotros nos corresponde la exposición. Entonces nosotros le damos a nuestros compañeros, Erika Llano Vidrago Blanco, Juan Camilo Castañeda, Miguel Ángel Culma, Natalia Isabel Díaz, Cristian Gilberto Lee, Vanessa Martínez, Paula Sofía Martínez y Kevin Steven Martínez, Dayana Polanía, Melissa Riaño y pues quien les habla Mateo Silva. Vamos a exponerles sobre SARLAF, Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Ya que esto es un tema bastante largo, o bueno, no largo, sino importante, que nosotros pues como administradores y financieros conozcamos. Entonces, les voy a exponer que el lavado de activos es también pues conocido como lavado de dinero o blanqueo de dinero de capitales o legitimación de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente este se basa en que los dineros provenientes de ya sea del narcotráfico, secuestros, trata de blancas, sean integrados a la economía, o sea, sean limpiados, por así decirlo, por el lado de activos, como limpiar ese dinero. Entonces, ¿por qué la foto es de Pablo Escobar? Básicamente porque lo que se quiso ahí es como hacer referencia a que este señor, básicamente el dinero proveniente que él obtenía a través de las actividades ilícitas como el narcotráfico, aunque también pues ejercía secuestros, él lo que hacía era para limpiar el dinero o lavar el dinero es, uno, creaba empresas ficticias, o dos, lo limpiaba a través declarando que esa plata era proveniente de la ganadería, también de empresas taxis pues, que se decía que tenía muchos taxis, y entonces esa era una de las formas de limpiar dineros. Siguiente compañero, sí. Bueno, el delito que podemos encontrar en el lavado de activos básicamente es el delito subyacente, que lo que no quiere decir es que son conductas que deben ser blanqueadas. ¿A qué se refiere esto? O sea, es como una actividad delictiva generadora, como por así decirlo, de ganancias ilegales, que básicamente deben ser blanqueadas. En la otra encontramos la propia acción del blanqueo. ¿Qué quiere decir la propia acción del blanqueo? Básicamente la finalidad de esto es como la ocultación del dinero que obtenemos de forma ilícita. Entonces, este dinero, ¿cómo le damos apariencia de legalidad? Entonces, le damos apariencia a través pues, de bienes, básicamente, por así decirlo, y no extenderme mucho. O sea, básicamente a través de los bienes obtenemos pues como, por así decirlo, entre comillas, darle apariencia de legalidad, que es básicamente también lo que hacen muchas personas que se dedican a esto. También podemos encontrar que dentro de esto, una forma también muy común de lavar el dinero es a través de empresas, y es algo que se ve muy, muy a menudo, ¿sí? Creo que nosotros nos confundimos mucho cuando hablamos de delitos de lavado de activos. O sea, los relacionamos como que si nos dicen delitos de lavado de activos es no, que narcotráfico, pero básicamente no es, eso es lo que, por donde ingresa ese dinero. Pero los delitos que básicamente técnica y demás es el delito subyacente y la propia pues, acción del blanqueo. Mm, También pues dentro del lavado de activos pues encontramos que eh, o sea, esta es un problema que los gobiernos afrontan, ya que este dinero entra al sistema financiero, o sea, sin ningún problema. Y los bancos, siempre cuando una persona va a ingresar al banco, lo que hacen es como enseñarle cómo identificar básicamente cómo ingresa ese dinero a la entidad. Y es de una forma muy sencilla, es
de acuerdo a los movimientos y la cantidad de dinero pues que se maneja o que la persona está manejando, que puede ser visto, no lo tengo muy presente, no sé si es ¿cómo lo explico? O sea, como de sospecha, básicamente esos son los delitos. Bueno, en el concepto legal también pues podemos encontrar que en la normativa internacional nos habla de una prevención de blanqueo y pues de la financiación, pues bueno, también tiene ahí relación con con la financiación de terrorismo, que también está reglamentada. Siguiente, compañero. Bueno, aquí les voy a explicar de qué manera se lava el dinero, pero básicamente hay varias formas de lavar el dinero, pero esta es como la más común, también como les contaba, como el de la empresa. Entonces, encontramos que entre las fases del lavado de dinero se clasifican en fases: fase de introducción, fase de conversión y pues la fase del, por así decirlo, se me fue la palabra, del blanqueo, ¿ya? Entonces, dentro de la fase de introducción podemos entender que la fase, o también es conocida como fase de colocación. Entonces, en esta etapa, básicamente el lavador de activos lo que hace es introduce sus fondos provenientes de acciones ilícitas en la economía, poniéndolos básicamente, esa plata se pone en circulación, básicamente ya sea en instituciones financieras, en casinos, en negocios, en casas de cambio o otros negocios. Entonces, después encontramos la fase de ocultamiento o fase de conversión. Entonces, en la fase de ocultamiento o la fase de conversión encontramos que en la que el delincuente trata como de crear como una secuencia de operaciones o de operaciones complejas financieras y pues básicamente esto con el fin de dificultar como que se rastree este dinero, ¿sí me entienden? O sea, como que sea complicado para las autoridades rastrear este dinero. También encontramos la fase 3 de integración. ¿Qué nos dice esta fase 3 de integración? Esta etapa básicamente lo que implica es como la colocación de los fondos del lado de regreso en la economía. O sea, estos fondos van de nuevo a la economía. Entonces, esto lo que hace básicamente es crear que el dinero ya es legítimo, o sea, ya el dinero ya, mejor dicho, ya no pueden acusar a la otra persona. Y lo que yo les decía con el tema de Pablo Escobar, él siempre quedaba súper bien básicamente con el lavado de activos. Cuando en las fincas le encontraban millonarios fondos, lo que hacían ante el juez era básicamente decir: no, estos fondos provienen de la ganadería, no, estos fondos provienen de la empresa de taxis, ¿ya? Entonces, bueno, el lavador también podría como optar por invertir los fondos en bienes también raíces, que es básicamente también lo que hacen mucho, y activos lujosos, carros y viajes también los pueden invertir y demás. Siguiente, compañero. El lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, la gente pues creo que dirá como que no, este tema es un poquito complejo como relacionarlo, pero la verdad es que los dos como que apuntan a lo mismo y las dos provienen como, por así decirlo, de lo mismo. Entonces, ya sabemos el término de lavado de activos, ahora les voy a explicar como básicamente la financiación del terrorismo. Entonces, la financiación del terrorismo, ¿qué nos dice? Básicamente es, la financiación del terrorismo es como cualquier forma, o sea, forma o como ayudar a que, o como un mediador a que financieramente a que se creen actos delictivos. Básicamente en el terrorismo encontramos como que esta plata del lavado de activos o proveniente del lavado de activos, o que la financiación del terrorismo, o sea, de acuerdo al terrorismo, lo que yo gano en el terrorismo, ya sea como secuestro, como entrar a robar en un banco, esta plata financia eso mismo financia pues básicamente el terrorismo. Entonces, entonces también podemos encontrar que
o sea, el terrorismo también utiliza, la financiación del terrorismo también utiliza básicamente los mismos métodos o técnicas para, ¿cómo lo explico? Como para el terrorismo. Básicamente yo puedo decir, bueno, mi plata provino de un acto de terrorismo, y ahí es cuando empieza el lavado de activos. Tenemos que limpiar esa plata, entonces ahí entra, la meto al sistema económico y demás. Estas dos pues siempre tienen mucha relación, si no sale por eso. Entonces como que cae en cuenta como básicamente el tema. Bueno, entonces también nos dice pues que el Grupo de Acción Financiera Internacional, pues sí, es un organismo internacional, también nos fija unas pautas para prevenir el lavado de activos. Ellos dicen que si prevenimos el lavado de activos, prevenimos el terrorismo, que es básicamente a lo que o sea, de ahí, de esto, es como la fuente por la cual personas delictivas, no pienso decir nombres, ustedes ya saben cuál, pues financian el terrorismo. Y sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando las empresas hacen parte voluntaria o involuntaria del lavado de activos? Entonces, pueden ocurrir tres cosas, que son los daños legales, daños en la reputación y múltiples pérdidas. En daños legales, pues cuando hace parte de voluntaria o involuntaria, corre el riesgo de que quede incluido en investigaciones judiciales o ya digamos como juzgado ante el tribunal, y tiende a que se le infrinja una medida de extensión de dominio. La extensión de dominio, según lo que establece la ley 1708 del 20 de enero de 2014, dice que es lo que permite el embargo de bienes privados que hayan sido adquiridos, utilizados o destinados para actividades ilícitas. Daños en la reputación, pues que a manera de nivel nacional o internacional, que de alguna manera puedan existir rumores y que la empresa esté incluida en la famosa lista Clinton. Recordemos que la lista Clinton es la lista negra de empresas o de personas que en algún tiempo estuvieron vinculadas en tener relaciones con dinero ilícito en cualquier parte del mundo. Y pues digamos que esto tiende a tener unas consecuencias, que es no poder entablar, digamos, una relación comercial pues con personas o empresas de otros países, pueden perder inversiones, no pueden pedir préstamos a entidades bancarias y demás. Y tenemos en cuanto a las múltiples pérdidas, porque resulta que cuando se está inmerso en esto, se puede pagar múltiples multas millonarias, que digamos que la más bajita es de 1.000 salarios mínimos hasta 50.000 salarios mínimos, y adicional a eso, dependiendo digamos del fallo de la corte o de la decisión del juez, se pueden perder también los bienes de la compañía. Y adicional a ello, digamos que el responsable de la empresa lo que hace, también corre el riesgo de estar entre 10 a 30 años de prisión. Siguiente, por favor. Listo. Digamos que para que esto no pase, se lucha desde 4 aspectos, que es la cultura, prevención, detección e investigación. En la cultura, básicamente se trata de buscar una manera para que las empresas y las personas tengan en cuenta y sepan sobre este tema, para que no vayan a cometer o por ignorancia vayan a estar inmersos en el lavado de activos. Y lo que busca es que
disminuya los riesgos y pues los daños que pueda ocasionar esto y también socialmente. En cuanto a la prevención, básicamente lo que busca es aquí más que todo es la parte legal para restringir cuando se tome la iniciativa o que procedan a hacer este tipo de acciones, es de que no dejarles vía libre, sino que entonces ya empiezan ahí a intervenir los mecanismos penales o extrapenales, pues para que le imposibiliten pues la realización de estas acciones y reduzcan la posibilidad de ese lavado de activos como tal, pues que se salgan con la suya de alguna manera. Seguimos con la detección, que es cuando pasa, digamos, alguna señal de alerta de una posible realización de este delito. La idea es que se realicen una serie de actividades que lo que hace es que se busca cubrir o localizar y comunicar, digamos, la presencia de esas operaciones sospechosas y se informan a las entidades responsables de hacer todo este tipo de investigación, proporcionando pues también la mayor cantidad de datos o información de que a nosotros nos haya parecido, digamos, algo sospechosa, con tal pues para que ellos lo puedan controlar y pues que no puedan de alguna u otra manera implicar a otras empresas que no tengan como esa estrategia de la detección cuando van a realizar negocios con otras empresas. Y por último tenemos la investigación, que esto ya como tal, ya después de que pasa de la detección, entonces vienen estas entidades que había mencionado anteriormente, hacer como ese tipo de investigación, que entonces estaría la Policía Judicial bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, que pues prácticamente van a indagar y a demostrar si es responsable o no es responsable sobre pues de algún lavado de activos que se llegue pues a generar. Y pues la idea es que, digamos, entre estos cuatro es que armen como una cadena para que así aquellas personas que están, que quieran hacer entre comillas el mal o el daño, el tener dinero fácil de alguna manera, que no lo tengan tan vía libre y que pues se le ponga un alto en el camino y pues que la única forma es hacer dinero limpio. En cuanto a las empresas, digamos que ellos manejan una forma para de alguna manera respaldar que no vayan a hacer al momento de, digamos, hacer negocios, que se respalde en alguna oportunidad cuando llegue a pasar que ese cliente resultó que está inmerso en los lavados de activos. Ellos tienen como una justificación, se llena ese formato que se crea, un SARLAF, donde asegura o certifica de que usted no está inmerso en esos lavados de activos y que todo lo que vaya usted a usar o utilizar en nuestra compañía pues es de carácter limpio y es origen propio del negocio. Listo, compañero. Hola, buenas noches. Bueno, entonces la pregunta ¿es posible que una empresa sea usada en operaciones de lavado de activos o para financiar el terrorismo? Y la respuesta es sí es posible, y hay muchos casos de los que más adelante de pronto les voy a hablar. Pero principalmente vamos a hablar de cuál es la misión del lavador. La misión del lavador es dar apariencia de la legalidad de pronto de bienes y dineros provenientes ya sean de delitos como narcotráfico, secuestros, extorsiones, corrupción, tráfico de personas, migrantes y armas, o como también delitos contra el sistema financiero, entre otros, digámoslo así. Siguiente, por favor.
Entonces, para lograr este objetivo, los delincuentes usan en ocasiones personas y empresas que en muchos casos obran de buena fe, pero lastimosamente se dejan engañar. De este modo, los delincuentes logran lavar sin despertar ninguna sospecha, pues las empresas son un mecanismo ideal, lastimosamente, para este tipo de personas, que les permiten realizar movimientos de dinero o bienes que hacen parte de red más grande de delitos. Entonces, posterior a eso, así los delincuentes buscan que las autoridades pierdan el rastro, y es especial, y es un especial en origen de origen ilícito. Siguiente, por favor. Posterior a eso, las empresas se pueden enfrentar a situaciones como daños legales y daños a la reputación. Como ahorita bien mi compañera lo mencionó, pero sin embargo yo se los voy a volver a repetir para que se nos quede ahí en la cabecita, para no caer en estos tipos de situaciones. Entonces, daños legales. Al quedar incluido en investigaciones judiciales o ser juzgado, la empresa puede terminar en afectaciones por medidas como extensión de dominio. Por otro lado, los daños de la reputación. La empresa, ya sea nacional o internacional, pues sí existen rumores de que si la empresa también, como anteriormente mi compañera lo dijo, puede ser incluida a la lista de Clinton, y probablemente se restrinja su acceso a los servicios o productos del sistema financiero. También pueden ocasionar otros daños, que puede ser que sea posible que se genere pérdida en clientes o hasta una disminución de los ingresos en la empresa. Estas prácticas también pueden ser afectadas o perjudican no solo a las organizaciones, sino a la sociedad en conjunto. Por otro lado, también puede ocasionar o lograr una ventaja competitiva que hacen muy difícil que, pues obviamente, los competidores puedan adquirir como ese posicionamiento por medio de la legalidad. O sea, si una empresa de forma ilegal o tiene una inyección de dinero, digámoslo así, pues obviamente puede llegar mucho más rápido a la cima que comparación a otra que de pronto sí lo hace de forma legal. Por otro lado, también pueden perjudicar a la reputación del país y de sus instituciones financieras, lo cual disminuye la operación del desarrollo sostenible. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, por ese motivo es esencial que las empresas incluyan el lavado de activos dentro de sus programas de administración de riesgo y adopción de políticas de buen gobierno. Les voy a hablar de estos 3 casos en particulares, que primero es el América de Cali, que pasó de la gloria a la Clinton. El América de Cali no solo se recuerda por sus grandes logros deportivos, fue múltiple campeón de Colombia y 4 veces subcampeón de la Copa Libertadores. De la Mechita también se reconoce la mano negra proveniente del narcotráfico, más exactamente del cartel de Cali. Otros también podemos recordar de MG, o no sé si de pronto sean muy jóvenes o si recordemos, que fue la captadora que estafó porque yo no alcancé a estar ahí, que hablar de MG se refiere a un ícono de la captación ilegal de recursos en Colombia. Por otro lado, podemos encontrar también el carrusel de la contratación, que así fue llamado cuando estuvo nuestro exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y también fue por su hermano Iván. Y bueno, a este emporio se le ha conocido también como el ícono de la corrupción política y privada en el país, que fue un desastre total. Entonces, para que también tengamos en cuenta en quién votar para la próxima. Siguiente, por favor.
Entonces ya de aquí vamos a hablar de las situaciones del riesgo más frecuentes y algunos mecanismos de prevención. Entonces, recomendaciones e instrucciones a las empresas para que eviten y minimicen el riesgo de ser utilizadas en operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. Algunos productos son mucho más sensibles, como lo podemos ver, son algunos el cemento y los combustibles. Pero pues también tenemos otros productos que pueden ser utilizados en operaciones de contrabando. En este podemos encontrar perfumes, electrodomésticos, licores, cigarrillos, calzado, artículos de cuero, ropa, textil, vajillas, juguetes, elementos de oficina, autopartes para vehículos. También tenemos bienes de lujo. Siguiente, por favor. Siguiente. También tenemos bienes de lujo, que en esos bienes de lujo podemos encontrar obras de arte, joyas, que lastimosamente ese tipo de objetos no se pueden evaluar fácilmente, sino eso es claramente de personas que conozcan sobre ese tema. Acá hablaremos sobre recomendaciones para las empresas que produzcan o comercialicen. Para los productores, conocer detalladamente a los compradores de sus productos y en lo posible qué destino final le darán. A los comerciantes, asegurarse que los proveedores importen la mercancía, que todos los requisitos claramente sean legales. Negociantes, los bienes de lujo que cuentan con un mecanismo para establecer el verdadero valor de los bienes, de lo que ahorita les hablaba, y el origen del mismo. Siguiente, por favor. Y por último, les voy a dejar ahí como uno de los riesgos sobre el servicio ofrecido, que es importante identificar si el servicio que presta puede ser utilizado para el lavado de activos o actividades delictivas. Y alguna de las recomendaciones de las empresas de servicio es el caso de las empresas de transporte, que se pueden ver de pronto que les implementan procesos y procedimientos como inspección física y manual, de forma manual y con máquinas. Siguiente. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan, qué pena? Sí. Sí. Bueno, yo les voy a hablar también sobre diferentes riesgos, empezando primeramente por el riesgo sobre los clientes. Entonces, bueno, para mí, o digamos también para el resto, puede ser un poquito difícil de entender a qué se refieren con un riesgo sobre los clientes. Un riesgo sobre los clientes hace referencia a que en este caso el cliente es la empresa de fachada, por así decirlo, es decir, pues la organización que se encarga de lavar dinero. Entonces, introduciéndonos en el tema, entonces, como dice la descripción, una de las maneras de actuar de los lavadores o una empresa de fachada es contactar empresas que operan legalmente para solicitar productos generalmente de primera necesidad o de bienes y servicios que casi todo el mundo consume, y pagarlo con dinero proveniente de delitos, también usándolo como estrategia, por así decirlo, para utilizarlos a ellos como proveedores, es decir, como la excusa de que ellos en realidad sí tienen proveedores. Siguiente, por favor. En especial se pueden dar dos recomendaciones en cuanto a riesgos sobre clientes, muy claras y muy importantes para que las empresas tengan cuidado con estos nuevos clientes, por así decirlo. Primeramente, se debería indagar por la actividad económica, antecedentes y experiencia en el sector, entre otros, de este nuevo cliente. Y segundo, estar atento a situaciones o solicitudes que por su monto, localización geográfica puedan resultar inusuales
frente a lo que se conoce de otros clientes o frente a las características del mercado en que se espera. Para dejarlo más en claro, un ejemplo es que los clientes demanden productos por encima de su oferta y estos pueden ser de utilidad para las organizaciones al margen de la ley o narcotraficantes. Siguiente, por favor. Segundo, voy a hablar sobre los riesgos sobre los proveedores. Entonces, en este caso se habla sobre, digamos como por así decirlo, que en este caso la empresa de fachada se convertirá en un proveedor. Entonces, normalmente una empresa común y corriente siempre va a buscar que un proveedor le ofrezca el mejor, siempre va a buscar el mejor proveedor que le ofrezca el mejor precio para ofreciéndole el mejor servicio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a qué nos referimos? Una empresa de fachada puede generalmente ofrecer productos a precios inferiores al mercado que pueden provenir del pago en especie de delitos como el narcotráfico, secuestros o extorsión. Por así decirlo, un ejemplo, una empresa de confecciones entra en contacto o busca un proveedor en la cual en este momento es clave para una empresa de fachada pues hacer presencia, ¿no? Entonces le ofrece telas a precios inferiores del mercado que resulta ser de contrabando que ellos mismos ingresaron. A esto es a lo que se refiere con el riesgo sobre proveedores. De este modo la empresa puede hacer parte de una operación de lavado de activos involuntariamente. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa legal le compra a este proveedor o a esta empresa de fachada, pues, como lo acabo de decir, se convierte en hacer parte del lavado de activos, pero pues es involuntariamente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para las recomendaciones se tienen 3 palabras claves: indagar, estar atento y obtener referencias. En la primera, al hacer referencia a indagar, se refiere a indagar los antecedentes de los eventuales candidatos a ser proveedor, conocer la composición accionaria, experiencia en el sector y cobertura territorial, etcétera, etcétera. En cuanto a estar atento, se refiere a situaciones o solicitudes de los potenciales o nuevos proveedores que por su circunstancia de tiempo o de localización geográfica pueden resultar inusuales, lo mismo que pasaba con el anterior. En cuanto al último de obtener referencias, se refiere a que obtener referencias la mayor cantidad de referencias posibles de este nuevo proveedor, en especial las de entidades financieras con las que el eventual proveedor haya trabajado. ¿Para qué? Pues para ver si ellos legalmente están comercializados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí viene pues una que es más complicada, que es el riesgo con canales de distribución. Primeramente, voy a explicar los canales de distribución. Entonces, ¿qué es? Los productos pues se fabrican en la industria, que son distribuidos a un mayorista, cual tiene como precio de fábrica y él vende al por mayor, porque es un mayorista, y el mayorista lo vende a un minorista, supuestamente pues con el precio del por mayor, y el minorista sí le vende al detalle a un consumidor, ¿no? Entonces, el riesgo con canales de distribución: existen 2 métodos, el método directo y el método indirecto. Primeramente, el método directo no necesita intermediarios y se utiliza cuando las empresas quieren entrar directamente al mercado a posicionar un producto o servicio. Un momento, por favor. Qué pena. El método, bueno, nuevamente, el método directo no necesita intermediarios y se utiliza cuando las empresas quieren entrar directamente al mercado o posicionar un producto o servicio. Ellos utilizan pues diversas modalidades para que esto se haga realidad, dentro de las cuales pues algunas de ellas se encuentran delegado, sucursales de ventas, filiales, franquicias o contratos de riesgo compartido. Generalmente existe el riesgo que una empresa fachada adquiera una franquicia o se convierta en socio de la empresa por medio de un contrato de riesgo.
y de este modo pues fácilmente se facilita la actividad criminal. La recomendación para que esto pues se minimice ese riesgo de ser utilizado en operaciones de lavado de activos es conocer ampliamente al posible franquiciado o al socio un contrato de asociación. En cuanto al segundo método, que es el método indirecto, involucra el uso de intermediarios, no como pasa en el anterior. Por ejemplo, agentes comisionistas, representantes, agentes distribuidores, representantes o agentes de marca propia para ofrecer un producto o servicio y posteriormente resultar ahí. En cuanto a las recomendaciones sobre este tipo de lavado de activos, es general, en sí es una sola. Realizar un conocimiento exhaustivo del posible franquiciado y los intermediarios con el fin de conocer experiencia del sector, ubicación, antecedentes, etcétera, etcétera. Para empresas con muchos canales de distribución se recomienda elaborar un sistema integral de prevención. Siguiente, por favor. El último, riesgo sobre el mercado. El mercado, a lo que hace referencia al riesgo sobre el mercado, es que el mercado en este caso va a funcionar como indicador para darse cuenta de que una empresa pues es una empresa de fachada o es una empresa que lava pues dinero. Esto se puede conocer a partir de 4 señales, como dice, clientes, agentes comerciales, empresas o personas, y por último empresas nuevamente. Primeramente, clientes hace referencia a que realizan compras por encima del promedio y en zonas de baja demanda. En cuanto a agentes comerciales o también conocidos como distribuidores, que reportan ventas por montos grandes y altas rotaciones en el inventario de mercancías en regiones que por sus características socioeconómicas son de baja demanda. En cuanto a empresas o personas que realizan, ya la tercera, ¿no? Empresas o personas que realizan prácticas contrarias a la libre competencia, como vender productos a precios por debajo del promedio de la competencia, porque ellos lo que realmente necesitan es vender, no necesitan nada más, solo necesitan tener esa justificación de que ese es el dinero, que ese dinero es legalmente, supuestamente proveniendo de él. Y en cuanto a empresas, hace referencia a que reportan alta rotación de inventarios sin estar acorde a las ventas de empresas y su capacidad instalada. Siguiente, por favor. Una recomendación para esto, como la puse en general, es establecer límites sobre los productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas. Adicionalmente, yo pienso y concluyo de riesgo sobre el mercado es que como recomendación se puede estar pues muy atento ante estas empresas que primero venden demasiado, segundo compran, digamos por así decirlo, muchos bienes de primera necesidad, tercero venden a las cosas muy por debajo del precio que todo el mundo le pone, porque como mencioné anteriormente, lo que necesitan es vender para legalizar el dinero. Y listo, siguiente. Bueno, continuando con los riesgos que se tienen o que tienen las empresas, tenemos las diferentes modalidades de pago. Algunos negocios, debido al volumen de ventas, no generalmente sus pagos son de contado, en efectivo o por medio de cheques. Entonces, bueno, algunas de las recomendaciones que se le da a las empresas es que estos pagos se hagan a través de un intermediario financiero, como lo son los bancos, que pues es la manera o el medio más formal, más confiable y con mejores alternativas para las empresas y para quien está haciendo pues este pago. Siguiente. Gracias. ¿Es en serio? La otra. Bueno, riesgo también tenemos pues ¿Cómo? en el momento de las cuentas por cobrar para las empresas. Estas cuentas van a depender pues, de los plazos que se le asignen a los clientes. Ahorita hablamos fuera de chiste. De la empresa. Es decir, que la empresa debe solventar pues, en su estado el día, la fecha y demás en que ingresa el dinero como sus egresos. Entonces,
al no cumplir como con estas fechas que se le han asignado a su proveedor, o en este caso a la persona que tenga esa deuda con la empresa, ahí ya empiezan a hacer, digamos que signos de alerta para las empresas. Como recomendaciones, entonces tenemos pues establecer las políticas de pago, pero a esto le sumamos el proceso que se debe asumir después de que haya algún incumplimiento. Y también como pues segunda medida se debe conocer pues los clientes, digamos que la actividad que ellos tengan, qué tantas ventas y demás, la mayor información que se pueda pues como tener. Siguiente, por favor. Bueno, algunas empresas, bueno, estamos hablando de la financiación de los clientes, entonces algunas empresas pues tienen, como les mencionaba anteriormente, algunas políticas de crédito, lo que les facilita pues a los lavadores de activos, porque pueden pagar un crédito con dinero ilícito y vender el bien que adquirieron, justificando la venta pues en este dinero que acaban de tener. Entonces, como recomendaciones, se va a tener que la compra se haga por medio de un tercero, como les mencioné al principio, de un banco, que es la entidad como responsable, en este caso, el intermediario financiero. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. Operaciones de comercio exterior. Entonces, actualmente los lavadores o contrabandistas tienen un escenario ideal para realizar las operaciones ilícitas, gracias a que la internacionalización de la economía da estímulos y facilidades por parte del Estado para mejorar el comercio internacional, lo cual resulta útil para, digamos, los delincuentes. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Bueno, para el comercio exterior, pues hay varias recomendaciones. Entre ellas, pues tener o establecer contacto con los intermediarios que sean, digamos, visualizados por la parte aduanera, ¿sí? Si la empresa no exporta directamente, pero su producto es ofrecido en el exterior, es importante que se haga por medio de un tercero este manejo como tal del dinero. La exportación se debe realizar con una persona de confianza, es decir, una persona que conozca tanto el producto como a quien se le está entregando ese producto o ese bien. Conocer el destino de la exportación, entonces, bueno, lo que les mencioné ahorita, la misma empresa debe realizar como tal la distribución de ese producto. Siguiente. Bueno, chicos, ahora mi compañero Miguel les va a decir a los participantes, los que no estamos en la exposición, acerca de una actividad de lo que hemos venido mencionando a lo largo de la exposición, ¿vale? Entonces, hace un momento en el chat de Teams les acabé de regalar como tal la página, por favor, para que ingresen. Qué pena, chicos, ¿es un link o es una página?
Tú colocas near.com y ahí te redirecciona y selecciona la opción de estudiantes o estados. Disculpa compañerito, ahí pide un código. Sí, ahí te compartió el código. CN672. Ok, gracias. Por favor, me van avisando si tienen inconvenientes y a partir de este momento vamos a dar un minuto para que se puedan integrar. ¿Alguien más se va a conectar o está en el proceso? Está en el proceso. Diana, ¿me confirmas ya pudiste? Sí, pero Brian está intentándolo y no lo ha dejado. Listo, yo creo que vamos a dar inicio como tal al texto.
Y continuaremos con la exposición. Muchas gracias por su participación. Hola. Van a continuar, ¿cierto? Sí, claro, profe. Ah, Sí, claro, la exposición continúa. Continúa hasta la medianoche. La dinámica era para que nos activara un poco y no nos cogiera un poco el sueño.
Qué pena, compañeros. Es que quería saber si me estaban escuchando y creo que al parecer nadie me... Ahora, ahora sí, compañero, se le escucha. Ah, y yo hablando. Ok, entonces digamos de manera resumida, estas recomendaciones se hacen con el fin de establecer de que se eviten que las empresas sean utilizadas como medio para el lavado de activos y el terrorismo, y la financiación del terrorismo. Una de la política es la política de devolución de dinero por mercancía. Entonces, uno de los riesgos es que muchas veces estas empresas lo que hacen es comprar la mercancía, pagarla y del mismo modo pues solicitar la devolución del dinero. Digamos que en este cambiazo lo que hacen es entregar dinero ilícito. La mejor opción es establecer un procedimiento de devolución de mercancía, donde se establezcan, digamos, los diferentes procedimientos a la hora de hacer esta acción. Otra política es la política de manejo de las divisas. Muchas veces estas divisas se están ofreciendo en las calles. Muchas empresas lo que hacen es comprar estas divisas con el fin de generar un ahorro para ellos, pero lo que no es, lo que se evade o se omite es que muchas de estas divisas están ingresando de forma camuflada. Una de las prácticas es establecer una política de legalidad a través de los servicios que pueda brindar el IMC. Otra recomendación es la cesión de cuentas por cobrar. Digamos que muchas empresas, ante la liquidez inmediata, implementan la compra de facturas o lo que se conoce como el factoring, y estas en algunas ocasiones la implementan a través de una empresa fachada. Entonces la práctica sería pues establecer un contacto directamente con los intermediarios que ofrezcan, digamos, este servicio, y de esta manera como que se mitiga este tipo de situaciones. La política de títulos y manejo de valores, el riesgo. Digamos que muchas veces en nuestro corre continuo, o de las empresas más que todo, el buscar una capitalización inmediata, lo que hacen es que muchas veces se emiten títulos y valores criminales. Entonces como que se evade ciertas medidas que se deben de tener. La práctica es lo recomendable es aplicar la normatividad existente para la emisión de títulos de valor y el manejo de los valores. Es recomendable utilizar los servicios de las transportadoras. En política de inversiones y compras, el riesgo, muchas veces se recurren a entidades que no ofrecen este tipo de servicio bajo el sistema financiero, y muchas veces por el afán de vender pues lo ofrecen a un precio menor del mercado. La práctica pues en repetidas ocasiones se ha dicho que la mejor es indagar acerca de las diferentes inquietudes que se tenga sobre estas entidades y pedir certificados de tradición y libertad. Entonces, otra de las prácticas o recomendaciones es respecto al expedir certificados y referencias. El riesgo, las empresas fachadas o con el fin de hacer lavado de activos lo que hacen es utilizar este tipo de documentos como experiencia ante otras empresas. Entonces digamos que implementan
fachada para hacer su acto. La práctica es establecer lineamientos para la expedición de constancias y certificados bajo un estudio previo. Alguna de las técnicas es las técnicas Canauer Custom, que es recolectar básicamente la información total de la empresa, no sé, histórica, de noticias y transacciones al sistema de información. Entonces muchas veces puede que las personas hagan su trabajo bien, pero lo más recomendable es utilizar sistemas que ayuden a gestionar el riesgo como el Microsoft Power BI o el programa NR. Otra técnica es la segmentación de clientes, y digamos que en estos casos uno como financiero o como analista detecta siempre ciertos rasgos que la persona hace en cuanto al movimiento de sus transacciones. En dado caso que se logre evidenciar algo inusual, pues sería reportarlo. Muchas veces se hace a través de los árboles de clasificación y el análisis de clúster. Entonces, en resumidas cuentas, la mejor forma para protegerse es documentar y preparar el personal. Entonces, bajo un manejo transparente, íntegro y consistente, bajo la contabilización acertada y soportes acordes, preparación y control de estados financieros, investigar cualquier irregularidad, conductas códigos de conducta y en torno al negocio y su relación. Bueno, hablando de las señales, de algunas señales de alerta, entonces, hay algunas situaciones que pueden indicar posibles hechos en los que se estén ejecutando o que intenten involucrar a una empresa en operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. Estas señales de alerta pueden ser observadas por parte de los comportamientos que tienen las empresas, los empleados o personas naturales en general, ¿sí? Entonces, en cuanto a las señales de alerta relacionadas con empresas, independientemente de su actividad, encontramos que empresas que desarrollan grandes proyectos de inversión en zonas inusuales, por ejemplo, en zonas con presencia de grupos armados al margen de la ley y donde la demanda es mínima, porque pues están enfrentando a problemas de ingresos, problemas de seguridad que implicarían asumir muchos riesgos y pues una empresa no haría eso realmente. Empresas inversionistas nacionales o extranjeras que invierten en empresas locales con actividad económica que no guarda relación. Bien, también tenemos empresas con incremento exagerado en el volumen de ventas o que sin explicación suficiente experimentan una importante recuperación económica después de haber atravesado algún tipo de dificultad financiera. También tenemos algunas señales en donde involucra empresas distribuidoras ubicadas en zonas nuevamente con presencia de grupos al margen de la ley o sitios de baja demanda que repentinamente van registrando un alto nivel de pedidos por un incremento en el nivel de sus ventas sin una justificación aparente. Otra señal es la compraventa de empresas quebradas o con dificultades económicas por parte de personas sin trayectoria en el sector. Bien, también tenemos a empresas en dificultades económicas que presentan nuevos propietarios, cambian su naturaleza y al poco tiempo presentan un crecimiento en ventas, en posición dominante, no acorde con, digamos, una trayectoria en el mercado. También se tiene en cuenta como una señal de alerta cuando la empresa intenta ocultar la identidad del comprador. También tenemos empresas que venden sus productos a crédito sin estudio de riesgo o incluso sin tener interés del recaudo, ya que lo que importa
es el alto valor de lo que se pueda facturar por el bien negociado, ¿listo? También tenemos algunas señales que involucran a empleados, como la había mencionado antes. La primera es empleados que tienen un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario. Eso también aplica para una persona en general, ya que les voy a poner un ejemplo, una persona que tiene una miscelánea y que tiene muchos activos como carros, casas, fincas, y pues que fuera de eso, digamos que sustenta todo eso en sus balances por muchos ingresos que le da la miscelánea, pues obviamente eso ya es raro, ¿no? Empleados que impiden que otros asesores comerciales atiendan a determinados clientes. Esto en el caso de, por ejemplo, en un banco, empleados que son renuentes a aceptar traslados o actividades que impliquen perder contacto con sus clientes, y asesores que aparentan como no conocer un cliente frecuente y no tener soportes documentales de la información de los clientes. En cuanto a la empresa, también olvidé mencionar una, que es cuando admiten nuevos socios o accionistas sin verificar previamente el origen de los recursos que aportan. Listo, entonces, ¿cuál es el perfil de las empresas que presentan mayor riesgo de ser utilizadas en operaciones de lavado de activos? Entonces, hay algunas circunstancias especiales que hacen que las empresas tengan mayor riesgo de ser utilizadas para la realización de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces tenemos a empresas con problemas de endeudamiento interno o externo, que pues obviamente comienzan como a ser llevadas a esta actividad ilícita como medida o pues alternativa para recuperarse. Empresas con problemas de cartera de difícil cobro, empresas cuyo producto sirve de insumo para la elaboración de sustancias prohibidas, empresas que utilizan intermediarios para distribuir sus productos, especialmente en zonas de influencia de grupos al margen de la ley. También tenemos a las empresas que utilizan dentro de su proceso de expansión la modalidad de franquicia o los contratos de asociación, teniendo en cuenta primordialmente el factor económico del franquiciado o socio capitalista, sin realizar realmente un detallado estudio o conocimiento de otros factores. Y por último también tenemos a las empresas que no ejercen o no cuentan con buenas prácticas en sus procesos y procedimientos, y en especial las relacionadas pues, con el lavado de activos. Ya pueden seguir. No, me lo puse contestado. Pero acá Bueno, en cuanto a la política nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se encuentra en el artículo 323 de lavado de activos, el artículo 345 financiación del terrorismo, la unidad de información y análisis financiero, la política antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, la metodología de la evaluación nacional del riesgo y 3 ejemplos según estos artículos. Compañero. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 323 de lavado de activos, permítame un segundo. Ok, perdón. Bueno, pues aquí en el artículo pues, de 323 en cuanto al lavado de activos, nos especifica que quienes adquieran, resguarden, inviertan, transporten, transformen, almacenen alguno de estos, algunos bienes o fondos que tengan, digamos que, actividades ilícitas. Estos serán considerados como lavado de activos, y en el Código Penal dará que tendrá una multa entre 650.000 y entre 650 y 50.000 salarios mínimos y prisión entre 10 y 30 años. En la siguiente, por favor, compañero. Bueno, en el artículo 345, en cuanto a la financiación del terrorismo, pues este artículo pues también del Código Penal también nos indica que quienes promuevan, recolecten, entreguen, reciban o administren cualquier tipo de estos y que sean entregados a
organizaciones al margen de la ley o que sean terroristas tendrán multa entre unos 13.000 a 15.000 salarios mínimos y incurrirán en prisión entre 13 y a 22 años aproximadamente. Siguiente, compañero. Bueno, la unidad de información y análisis financiero es una entidad administrativa creada por la ley 526 de 1999 y reglamentada por el decreto implementario con el 1068 del 2015, que bueno, crean esta unidad para poder lograr la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Todo esto lo hace pues a través de algunos sectores, ya sean privados o públicos, y a través de herramientas con las que se puedan optimizar la información y poder identificar los riesgos de los sectores de la economía nacional. Siguiente, compañero. Bueno, se encuentra la política antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Bueno, esto es un sistema denominado único, que es denominado único, que fue creado pues también para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Bueno, esto es un documento en el cual pues diferentes sectores entregan información para poder identificar algunos sectores vulnerables y donde se puede filtrar digamos que el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2018, que es denominado el Pacto por Colombia y Pacto por la Equidad, se entregaron 3 estrategias que fueron la creación del Centro de Coordinación contra las Finanzas y Organizaciones del Delito Transaccional y Terrorismo. También aumentar las sentencias judiciales medianas y cautelares con la extinción de dominio y promover más estrategias públicas para el fortalecimiento de la prevención y la persecución de estas situaciones de estados. Siguiente. La metodología de la Evaluación Nacional de Desarrollo, se encuentra en esta metodología se recopila la guía que es registrada por el antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. También pues donde se establecen estrategias para encontrar sectores donde se encuentra vulnerabilidad. También donde se establecen recomendaciones públicas y donde se enfocan los esfuerzos para la lucha contra el terrorismo y la financiación el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Bueno, ¿cuáles, digamos que los objetivos de este? Pues, ya que es mitigar como tal el riesgo y darle un bienestar a la economía y a la economía de los colombianos. Siguiente, compañero. Por último, pues encontramos los ejemplos. Ya el compañero ha hecho sobre el equipo América. Pues ellos duraron 13 años en la lista Clinton por recibir dineros de empresas que estaban
estaban denominadas entre el cartel de Cali, y que pues estaban identificadas como ilegales, trafican como empresas por traficantes. DHL, bueno, para ellos no fue lavado de activos sino financiamiento de terrorismo, porque ellos realizaron algunos envíos a Irán, Sudán, y bueno, y estos países pues no están favorecidos con Estados Unidos. Entonces hubo una multa, les pusieron una multa de 9.5 millones, y pues ellos dijeron que habían sido unos empleados que habían omitido el registro de información, y por eso fue que pues bueno, digamos que la parte de la financiación de terrorismo terminó siendo por parte de personas que laboraban dentro de la empresa, pero igualmente, bueno. Y Chiquita es una empresa también colombiana, si algunos, no sé si algunos compañeros se acuerdan, ese logo venía pegado en las frutas anteriormente, y bueno, esta empresa fue catalogada que apoyó a autodefensas, a la Unidad Colombiana de Autodefensas, a los paramilitares. Entonces por eso esto también fue catalogada como apoyar como favorecimiento al terrorismo. Listo, compañero. Listo. Con respecto a la influencia en la productividad y el desarrollo del país, pues en primer lugar la participación del lavado de activos está definida dentro de las labores que conforman la economía subterránea. Pues se preguntarán qué incluye la economía subterránea. Incluye actividades ilegales como la producción y el tráfico de drogas y las actividades conexas, que no obstante su carácter ilegal involucran actividades de evasión y de ilusión al margen de la ley. En otros estudios frente a este ítem, el lavado de activos está como motor para el fortalecimiento de la industria nacional y de otros sectores. Esto se ve identificado en los cálculos de participación histórica de este tipo de actividades. Digamos así que pues por tal razón las ganancias de la industria del narcotráfico son fundamentalmente rentas creadas por el estatus ilegal, y además los recursos de la industria son mucho más grandes en comparación con el tamaño de la economía colombiana. De manera que esa condición ilegal contribuyó en gran medida a la expansión de la economía subterránea y a las actividades pues, de lavado de activos, y asimismo aceleró la corrupción en el sector gubernamental. Hay otros puntos de vista que atribuyen el crecimiento de la economía a la economía nacional, y es el auge de las actividades que alimentan el lavado de activos y estructuran la economía subterránea, pues como lo son el narcotráfico y el control financiero. Otra incidencia que tiene el lavado de activos en la economía es el desproporcionado aumento de las exportaciones y de las reservas internacionales que no corresponden con la tasa real del crecimiento pues, del país. En dos ocasiones los principales jefes del tráfico colombiano ofrecen hacerse cargo del pago de la deuda externa, pero pues la economía colombiana pues es un país agobiado pues por múltiples problemas, y goza desde hace algunos años un crecimiento anual superior al 5%, de los cuales 2 puntos serían referibles al flujo de narcodólares, favorecidos uno por la disponibilidad de depósitos bancarios sin control alguno y de una gama de instrumentos y mecanismos de lavado de activos. Bueno, esta diversidad de factores involucrados en la economía pues, subterránea, como son el lavado de activos, alimentado por el narcotráfico y las demás actividades ilegales, hacen innegable la posibilidad de que su estrecha relación influya en el desarrollo de la economía. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por la erradicación del mismo, esto aún persiste. Pues en la década de los 80 y los 90, el narcotráfico representaba el 4.5% del PIB colombiano y se ha reducido a la mitad de los últimos años. Bueno, partiendo de un cálculo
pues de la magnitud del lavado de activos, se analizaron unos datos durante los años 2005 y 2009, pues en donde esa información no la brindó, de los departamentos políticos y el Centro de Investigaciones Criminológicas en la Policía y la Interpol. ¿Y qué modalidades de información nos dieron? Pues nos dieron bienes presentados y ocupados, extinción de dominio, incautaciones de moneda nacional y de moneda nacional y extranjera auténtica, como lo son los dólares y los euros. Todo esto en datos reales que corresponden a los procesos investigativos de este delito. Y teniendo en cuenta estos datos, este delito económico genera aproximadamente 1 billón de pesos anuales, simbolizado sobre todo en el valor de los inmuebles presentados dentro de las investigaciones que se adelantan por este ilícito y pues que son objeto de extensión de dominio por parte de las autoridades. De igual manera, su comportamiento pues no fue constante y ha presentado incrementos importantes en el año 2005 y 2007 y también descensos del mismo orden en el 2006 y 2009. Pues estos nos permitieron una tendencia constante frente a la conducta de esta actividad durante los últimos años y a la cantidad de dinero que mueve realmente la economía. Pues bueno, el incremento más alto que se produjo en el lavado de activos fue en el año 2007, cuando alcanzó una tasa del 52%. Pues fue raro porque en ese año se reportó mayor incremento del PIB nacional con un 7,52%. Durante este año la incautación de dólares representaron el 15% del total de dinero reportado por el lavado de activos, que por tradición se había mantenido por debajo del 5% anual, y los bienes ocupados llegaron a ser el 82% del total de negocio, lo cual indica que las actividades tanto delictivas como represivas se incrementaron de manera ostensible. Y pues ya para finalizar este tema, pues seguirla a Miguel, por favor. Las regiones que tienen mayor participación en el flujo de estos fondos, no la anterior, por favor. Y pues que en apariencia constituyen un foco de dicha actividad son Valle, Antioquia, Cundinamarca, incluyendo a Bogotá, Arauca, San Andrés, Chocó y Bolívar. Pues allí se registra el mayor número de casos conocidos pues por este ilícito y se puede explicar por la intensa actividad económica de la mayoría de ellos y por su ubicación geográfica, ya que favorece estratégicamente la permeabilidad o salida de recursos y el auge de negocios que son de fácil acceso para el ilícito, pues como lo son la hotelería, el turismo y la compra de inmuebles. También está su tradición en el tema del narcotráfico por ser departamentos cuna de los carteles más famosos de la historia y los que más dinero han reportado por la venta de cocaína, heroína y alcaloides. Listo. Bueno, respecto a la financiación del terrorismo y lavado de activos, estos son factores muy importantes que tienen en cuenta la comunidad internacional, ya que los tratan como fenómenos criminales. El objetivo de estos dos fenómenos es la destrucción de los derechos humanos, la destrucción de la democracia, la integridad territorial, la seguridad de los estados y la desestabilización de los gobiernos. Como una diferencia entre los dos es que la financiación del terrorismo, su objetivo es financiar actividades terroristas futuras en un mediano o en un largo plazo. Y el lavado de activos es la incorporación del dinero pues obtenido de actos ilícitos en el mercado financiero o en el mercado pues real. Bueno, los dos tienen como en cuenta ocultar el dinero pues recogido o recaudado. Lo que pasa es que el lavado de activos siempre deja como en evidencia a los que los ocultan. Casi siempre es más fácil encontrar los causantes de los lavados de activos que la financiación del terrorismo. Siguiente, por favor. Ok, existen 3 etapas en la financiación del terrorismo. La primera es la etapa de recaudación, la cual también es denominada por la GAFI como etapa inicial, y como su nombre lo dice, la recaudación de bienes, ya sean de manera legal o ilegal. Existe la segunda etapa, que es la etapa de disposición.
denominada por la GAFI como fase de transición o disuasión, y es simplemente la espera de la utilización final, o sea, en que se va a invertir ese monto financiado. Y la etapa de utilización, o también fase de uso llamada por la GAFI, es ya la planeación de la ejecución o de la logística estructural. Más o menos son las tres fases. Igual, como la forma de recaudación es primero la producción, consecución o recaudación. La segunda es los movimientos o flujos de los fondos, que va en la segunda etapa, que es más o menos como ocultar ese dinero o buscar en dónde se va a poner. Y la última, ya como se los había mencionado, es la financiación logística, organizacional y operativa. Siguiente, por favor. Ok, existen varias organizaciones internacionales que luchan contra el terrorismo. Las principales son el Comité contra el Terrorismo, CTC, que es de las Naciones Unidas, y su directiva ejecutiva, CTD. Fue creado en 1373 de 2001, en la resolución 1773, del 2001, después de los ataques el 11 de septiembre del 2001. La siguiente es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC. Este impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional. Fue creado en el 2002 por la Asamblea General. La siguiente es el CICTE. Esta asamblea fue creada también por la Asamblea General de la OEA para incrementar los esfuerzos en Latinoamérica. Listo, la GAFI, que es una de las más importantes, que es la GAFI Sud y el GAFI-SIC. Es el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales. Es un referente mundial en el tema de la lucha contra el terrorismo. Y la Interpol y la Europol son otros organismos cuyos orígenes se remontan en 1914. Y pues casi todos van contra lo mismo, de que más países se unan a digamos, como a ciertos controles que tienen a nivel mundial para la lucha contra el terrorismo. Eso es todo. Gracias. Entonces, Qué pena, los interrumpo un momento, Miguel. profe. Primero pregunto, ya terminaron todo el tema de la exposición, ¿cierto? Sí, señor. Falta el segundo bloque de la actividad, ya terminamos, profe. Listo. Y ahí tengo que preguntar algo, o mejor dicho, preguntar, no, ahí sí tengo que decirlo, quienes se quieran retirar, porque pues obviamente, no sé, tengan clase a las 8, lo que sea, pues no hay ningún inconveniente, pues no va a ser pues que lleguen tarde a clase. De resto, quienes queramos quedarnos, pues adelante. ¿Listo? Bueno, pues continuando, nuevamente vamos a entrar a la misma página para hacer la actividad del segundo bloque, por favor.
¿Alguien en este momento está ingresando? No escuchamos nada, Miguel. Dime. Listo, profe. Con esto digamos que hemos terminado la parte de sala. Muchas gracias a todos por la atención y la participación. Listo, muchas gracias a todos, a todas. Pues nada, la próxima clase les hago retroalimentación ya por la hora. Bueno, no sé si tengan algo que agregar, que preguntar.
Les pido también disculpas porque sé que la idea era iniciar 6:15 y pues bueno, iniciaron realmente 6:30. Y bueno, también ahí entenderán un poco cuando corté las preguntas del taller. Y nada, queda pendiente entonces taller plazo para el viernes y el próximo martes arrancamos con riesgo de mercado. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Vale, profe, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, profe. Vale.